Bendiciones, amados hermanos, buen día, que el Señor te continúe bendiciendo. Es grato una vez más, como siempre te digo, el poder reunirnos por este medio para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Me complace poder estar en tu compañía y le doy gracias a Dios por tu vida. Hoy vamos a llevar a cabo una predicación que lleva por título ¿En qué estás enfocado? El domingo anterior comenzamos una pequeña miniserie que se titula El Sermón de la Llanura. Quiero invitarte, por favor, para que te unas conmigo en oración, para que podamos pedirle al Señor que nos ayude a comprender por qué esta palabra está allí y qué incidencia debe tener en nuestra vida. Únete conmigo, por favor, en oración. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu verdad. Gracias te damos porque en este día estás con nosotros. Tu palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, allí te encuentras tú, Señor. Y eso llena nuestro corazón de alegría, llena nuestro corazón de gozo. Esto llena nuestro corazón, Señor, de ánimo para seguir adelante. En tus manos nos colocamos, Señor. No hay mejor lugar que estar en tus manos, pidiéndote que tú nos guíes, pidiéndote que el Espíritu de Dios se derrame sobre cada uno de nosotros, dándonos, oh Dios amado, sabiduría, ciencia, gracia y entendimiento para poder comprender la buena y maravillosa palabra tuya, Señor. Hoy estamos reunidos porque hay hambre y sed en nosotros. Queremos vivir, Señor, en esta vida a la manera de lo que tú has establecido. Enséñanos, Señor, por favor, porque nosotros anhelamos vivir en tu buena, perfecta y agradable voluntad. Bendice, por favor, a mis hermanos y que en este momento comiencen a unirse la mayor cantidad de personas posibles para la gloria y la honra tuya, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y unánime juntos decimos amén. Amén y amén. Como te venía diciendo, la semana pasada habíamos comenzado una pequeña miniserie que lleva por título El Sermón de la Llanura. Y este sermón está tomado desde el Evangelio de Lucas. Tiene una perspectiva que nos muestra algunas otras cosas que tal vez en el Evangelio de Mateo no se encuentran. Todavía en el Evangelio de Mateo, que va del 5 al 7, este sermón de la montaña, todavía el Señor no había escogido a sus discípulos. A partir del capítulo 10 de Mateo es que hace la elección de sus discípulos. Pero aquí, en este sermón de la llanura, ya el Señor había escogido a sus discípulos. Y lo más importante de esto es que como discípulos, nosotros también nos vinculamos a lo que el Señor dice y determinó en aquel momento para ellos, porque exactamente para nosotros también nos va a afectar. Ellos estaban caminando con el Señor y el Señor quería mostrarle en vivo y en directo algunas cosas, algunas conductas que nosotros debemos corregir, llenos del poder de Dios si queremos ser verdaderos cristianos para poder honrar al Dios Todopoderoso. Hoy vamos a mirar un espacio que lleva por título ¿En qué estás enfocado? Y esto nos quiere decir a nosotros que todo aquello en lo cual nosotros colocamos nuestra intención, en lo cual nosotros colocamos nuestra vista, en lo cual nosotros nos enfocamos, eso va a tener en nosotros un poder en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento. Es algo así como si el Señor nos estuviera diciendo, ten cuidado en qué te concentras, porque en aquello que te concentras va a regir el estilo de tu vida. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer desde el capítulo 6, del versículo 20 al 26. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía lo siguiente. Mira lo que está diciendo. Había una gran multitud
pero estaba concentrado en sus discípulos. Ahora, lo importante es ser discípulo del Señor, porque muchas personas pueden seguir al Señor, pero no necesariamente son sus discípulos. A veces las personas pueden seguir al Señor por una necesidad momentánea, podemos seguir al Señor por curiosidad, podemos seguir al Señor porque simplemente queremos saber qué es lo que pasa, pero a los verdaderos discípulos el Señor le habla. Y yo quiero que tú tengas claro este principio. Pequeñas cosas que a veces parecen sin importancia son las que tienen más relevancia para nuestra vida. El Señor le habla a sus discípulos. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amado, esta es la poderosa palabra de Dios. Lo primero que nosotros nos damos cuenta en este pasaje es que es una predicación de contrastes. El Señor está colocando en un lado los pobres y en un lado los ricos. No se trata de que sea bueno que seamos pobres o sea bueno que seamos ricos. Lo que el Señor está diciendo es que nosotros debemos tener cuidado con la actitud que tengamos en la vida, independientemente de cuál sea la condición que nosotros tengamos en esta tierra. Él está hablando a sus discípulos, hoy nos está hablando a nosotros y nos está diciendo lo que realmente importa en tu vida no es la condición que tú tengas. Lo que realmente importa en tu vida es la manera como tú estás viviendo, cómo tú estás respondiendo ante las circunstancias que te tocan a ti enfrentar, independientemente que seas rico o seas pobre. Lamentablemente nosotros nos alineamos con las condiciones que nosotros tenemos en esta tierra. El Señor nos está diciendo aquí que las cosas que nosotros estamos viviendo son temporales, que no son permanentes. Hay una persona que puede ser pobre por algún tiempo y de repente de un día para otro puede ser rico. O lo contrario, puede haber una persona que haya nacido rica o que pueda tener recursos o que los haya hecho y en un día puede perder todo y quedar completamente pobre. Lo que nos está diciendo es que realmente las condiciones, las circunstancias, las pruebas que nosotros tenemos no son eternas. Simplemente son condiciones que están probando cómo nosotros debemos comportarnos con la gente que nos está rodeando. Y este es el punto. Por eso hace énfasis allí Lucas de que él, mirando a sus discípulos, les está diciendo, aquí hay dos condiciones. Yo quiero contrastar dos situaciones en este mundo. En este mundo hay pobres, en este mundo hay ricos, pero no se trata de que seamos pobres o seamos ricos, se trata de cómo reaccionamos ante la prueba que Dios ha determinado en esta vida para cada uno de nosotros. Lo que nos damos cuenta es de que normalmente la condición que nosotros vivimos afecta nuestra manera de pensar. Fíjese, por ejemplo, las personas que, digamos, están en la ruina o personas que no tienen recursos económicos, personas pobres que tienen dificultades. ¿Cómo es el pensamiento de estas personas? Normalmente el pensamiento de estas personas es un pensamiento negativo. Comienzan a pensar que no pueden, que las cosas les son difíciles, que no pueden conseguir absolutamente nada, que son desdichados, que son desafortunados. Y comienzan a pensar de alguna manera que de pronto todo lo que están diciendo simplemente es algo así como que Dios ha hecho con nosotros algo
indebido, inadecuado, porque nos ha puesto en una condición que nosotros no queremos. ¿Me está comprendiendo? Y nosotros tenemos que entender que aquella condición es la que va a sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Usted aquí tiene que cumplir una misión. Usted aquí tiene que llevar a cabo muchas cosas. Ahora, el objetivo que tiene Dios con usted y conmigo es formar nuestro carácter. Dios quiere formar el carácter del hombre. Nosotros tenemos un carácter deformado en virtud de la condición del pecado que hay en nosotros. Es una naturaleza que nosotros no podemos negar. La palabra dice claramente, queremos hacer algo bueno y terminamos haciendo algo que no queremos. Usted se da cuenta, por ejemplo, las condiciones del mundo. Qué fácil sería nosotros pensar y decir, bueno, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo si todos queremos el bien? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo si todos queremos lo mejor para la gente? Y resulta de que cada quien tiene una idea completamente distinta a la que el otro tiene, y entonces, en virtud de que son diferentes las ideas, simplemente no se dan las cosas como nosotros queremos, sino que simplemente comenzamos a enfrentarnos en un pleito, comenzamos a discutir y comenzamos simplemente a pelear y terminamos no haciendo absolutamente nada. Simplemente porque queremos que las cosas sean a nuestra manera. Y ese es el gran problema en lo cual nosotros estamos enfocados. Comienza a generar en nosotros una condición de conducta. Lo primero que el Señor le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado en qué ustedes están enfocados, porque eso va a generar una condición de conducta. El pobre se siente miserable. El rico se siente poderoso. El rico se siente que lo puede todo. El rico se siente que todas las cosas tienen que darse como él quiere, que él manda, que él decide, que él tiene el poder. Y el Señor está diciendo, observen bien porque están completamente equivocados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos sentimos nosotros en este momento? ¿Cómo nos sentimos nosotros en nuestro diario caminar? ¿De qué manera nosotros estamos andando? ¿Cómo estamos tomando esas decisiones que tenemos que tomar? ¿En virtud de qué las estamos tomando? Porque hay una influencia directa en la manera en que nosotros estamos pensando. Por esto nuestra condición está afectando nuestro carácter. Así que la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué provoca esta enseñanza en nosotros? ¿Qué es lo que quiere el Señor para su iglesia en este día? Usted es la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere para usted? ¿Qué es lo que quiere Él para usted como su hijo? ¿Qué es lo que le está buscando que usted entienda en esta mañana, en este día, con respecto de esta predicación, con estos dos contrastes entre pobres y ricos? Lo primero que tenemos que entender es que estas condiciones sencillamente son temporales. Lo importante es la calidad de vida que usted comience a desarrollar. Normalmente nosotros nos ajustamos a estas dos condiciones. Normalmente nosotros queremos ajustarnos, simplemente vivir en virtud de lo que nosotros tenemos. Y no debemos caminar o vivir en virtud de lo que nosotros tenemos, sino debemos pensar y caminar en virtud de aquel que nos tiene en sus manos. Creo que es el ejercicio que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Nuestra seguridad no está en lo que tenemos. Nuestra seguridad no está en lo que nosotros tenemos a la mano, en la condición que tenemos en nuestra vida, en la forma como estamos manejando nuestra economía. Realmente lo que el Señor quiere es que nosotros podamos entender que estamos en sus manos, que cada momento que vivimos es fundamental porque Dios está obrando en nosotros un cambio, una mayor transformación en nuestra vida, y eso tiene que ver con el carácter que Él quiere que nosotros desarrollemos aquí en esta tierra como hijos de Dios. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que debemos pensar nosotros? ¿En qué debemos estar pensando? ¿Qué es lo más importante que nosotros necesitamos aquí en la tierra? Lo que realmente el Señor nos está diciendo que es importante es la manera como nosotros caminemos en esta tierra. Para lo cual Él está esculpiendo una condición, una conducta y un carácter para poder desarrollar lo que tenemos que desarrollar nosotros aquí en esta tierra.
Realmente hay dos condiciones fundamentales que nosotros necesitamos. Número uno, formar un carácter. Número dos, para formar ese carácter necesitamos tener una verdadera relación con Dios. Lo que el Señor está diciendo es que estas personas estaban cada uno en lo suyo. Ahora fíjate cómo el Señor es de misericordioso cuando comienza a hablar con aquellas personas que tienen, una economía precaria. Y comienza a decirles, en lugar de estar pensando en lo que no tienen, deberían pensar en que tienen a Dios de su lado. Que Dios quiere bendecirlos, que Dios quiere ayudarlos, que Dios quiere prosperarlos, que Dios quiere darles a ustedes esa condición que ustedes necesitan. Pero está diciendo algo. Más que todo, comiencen a pensar en el final del asunto. Comiencen a pensar en la vida eterna. Esta vida por aquí es transitoria. No se estén desgastando por las cosas que no tienen aquí en este momento. Ahora, yo quiero que usted me entienda, porque de pronto usted puede estar comprendiendo mal el asunto. No se trata de que yo a usted le esté diciendo que usted simplemente tiene que conformarse con las cosas que tiene allí. No, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que buscar, trabajar para poder obtener cosas, pero tenemos que hacerlo de la mano de Dios. El asunto es precisamente eso, tenemos que hacerlo de la mano de Dios. Es el Señor el que nos tiene a nosotros que guiar y nosotros debemos entender que Dios tiene un plan, y no solamente un plan en que simplemente sea algo que al final de nuestra vida, sino es un plan para moldearnos, un plan para trabajar en nosotros, un plan para sacar lo mejor que hay en nuestro corazón. Y justamente Él está señalando a eso. Las cosas aquí son temporales. Lo que quiere decir es que nosotros debemos tener más presente que el final no solamente es aquí, que hay algo ulterior, que hay algo posterior, en lo cual nosotros tenemos que poner nuestros ojos, porque esa es la verdadera inspiración que debemos tener para poder trabajar en medio de las distintas situaciones que tenemos que vivir. Hay una estación mayor, hay algo mayor a lo cual debemos accesar. Jesús les estaba diciendo a ellos, hay cosas mejores en los cielos, hay una situación maravillosa en los cielos, y estaba animando a los pobres, porque los pobres estaban completamente desanimados. Ahora yo quiero que usted recuerde, Él estaba hablando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿cómo se manejaba? Realmente el que tenía era indiferente al que no tenía. Creo que no ha cambiado en lo absoluto lo que ha ocurrido desde siempre en la humanidad. La gran indiferencia que nosotros tenemos unos por los otros. Y ese es el gran problema que nosotros acarreamos. Cuando tenemos algo, nosotros simplemente nos aferramos a ese algo. Y nos cuesta mucho trabajo el poder compartir con alguien. No le estoy diciendo que usted le dé lo que tiene al otro. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que aprender a compartir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que mirar hacia el fondo. Tenemos que mirar hacia el final del tiempo, hacia la eternidad. Y esa eternidad a nosotros nos está mostrando que será verdaderamente gloriosa, lo que está diciendo el Señor. No hará falta absolutamente nada, pero aquí nosotros tenemos que tener, oiga bien, tenemos que tener una conducta adecuada a lo que Dios ha determinado. Es ahí el problema que tenemos. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es muy triste y me he dado cuenta que la iglesia es pesada para poder contribuir con los que no tienen. Nos cuesta trabajo. Es más, a veces queremos hacer como una medida meritoria. Miramos a ver si las personas merecen que se les pueda ayudar o simplemente no lo merecen. La palabra que nos da el Señor está indicando que nosotros tenemos que realmente solventar al que no tiene. La palabra está diciendo que nosotros tenemos que ayudar al que necesita ayuda. Hay que socorrer a aquel que es desposeído. La palabra del Señor nos está hablando de que nosotros necesitamos compartir los unos con los otros, independientemente de que podamos ser pobres o ricos. Porque a veces nosotros solamente nos enfocamos en las cuestiones materiales. Tal vez un pobre puede tener para darte a ti
una palabra de consuelo. Tal vez un pobre puede tener para ti una inspiración de vida. Tal vez un pobre puede predicarte la palabra del Señor y caminar con alegría. Pero tú le creerías a un pobre que estuviera predicando una palabra con tristeza, porque me tocó, con enojo, con molestia. Estoy seguro que no. Y hoy justamente la iglesia camina así. Hoy nosotros estamos más atentos a las cosas que no tenemos que a las cosas que tenemos. Y lo que el Señor está diciendo, todo esto es transitorio. Ustedes tienen mucho más. Ustedes tienen que compartir del poder del Espíritu. Y está hablando con aquellos que tienen muchas tenencias y está diciéndole, es necesario que ustedes aprendan no a tener la seguridad en las cosas que tienen, porque las cosas que tenemos se pueden perder de un día para otro. Es necesario que nosotros tengamos nuestra seguridad en el Señor, en lo que Él ha determinado, en lo que Él ha dicho, en lo que Él quiere entregarnos a nosotros. Él quiere que tú tengas un carácter que sea justamente a la medida de Cristo. Por eso el Señor estaba allí. Y estaba allí señalando donde había realmente una gran falla. Donde todavía es la hora que se mantiene esa falla. Una falla en donde nosotros nos dolemos por la condición que tenemos y andamos más nosotros dolidos por la condición que tenemos que poder disfrutar la vida. Y otros que simplemente están asentados en las cosas que poseen, pero que realmente las poseen para ellos porque el egoísmo es tan tremendo que simplemente no compartes con los otros. Pero lo más triste es que cuando el pobre obtiene algo, entonces tampoco lo quiere compartir. Y creo que eso es lo que tenemos que entender. Las condiciones son temporales, pero Dios quiere que tú coloques y proyectes tu mirada hacia cosas mayores. Por eso esto se convierte en algo contracultural, porque nosotros no pensamos así. Por eso el Señor estaba haciendo énfasis a sus discípulos, porque el pueblo de Dios no pensaba así. El pueblo de Dios sigue no pensando así como Dios quiere. Por eso, mis hermanos, tenemos que enfocarnos en Él. Tenemos que enfocarnos que Él dejó su trono, que Él bajó aquí a la tierra y no estimó ser Dios, sino que simplemente se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que padeció como cada uno de nosotros y padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó a sí mismo de su condición. Y si Dios se despojó a sí mismo de su condición, lo que nos está diciendo, ustedes tienen que aprender a despojarse de la posición que tengan, de la condición que tengan. Si usted es pobre, no se sienta pobre. En el cielo le espera lo mejor. Ore, clame y comparta lo que tenga. Si usted es rico, no ponga sus esperanzas en las riquezas que tiene. Comparta y bendiga y se va a sentir mejor porque en los cielos le espera lo mejor. En segundo lugar, Jesús nos está hablando que lo más importante que tienes que tú estar cavilando en tu vida es poder agradar a Dios con tu conducta. A veces nosotros queremos que Dios a nosotros nos bendiga, casi todo el tiempo. La mayoría de las personas van a la iglesia con el deseo de que Dios les bendiga, de que Dios les dé esto, que Dios les dé aquello. Y eso está bien que le pidamos a Dios, pero ese no es el fin realmente. ¿Sabes? Es bueno que nosotros en algún momento podamos estar delante de la presencia del Señor y poder decirle, Señor, aquí estoy. Yo no sé qué tú quieres conmigo, pero lo único que yo te quiero decir es que puedes contar conmigo en aquello que tú hayas estimado. En las cosas que tú, Señor, has pensado que yo puedo ser valioso. Y creo que este es el mensaje de lo que el Señor quiere transmitirnos, porque estamos enfocados en no tengo o tengo mucho, pero no estamos enfocados en agradarle a Él. Y creo que ese es el punto. ¿Para quién estamos viviendo?
¿A quién estamos agradando con la manera en que nosotros estamos viviendo? El pobre se lamenta, el rico se enorgullece, pero pensamos en ti. Ese es el asunto. El asunto era que aquellos discípulos tenían que enfocarse en Jesucristo. Tenían que enfocarse en Jesús. El punto es que nosotros tenemos que enfocarnos en Él. La mayor riqueza que nosotros podemos tener es justamente aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La mayor riqueza que nosotros tenemos es poder seguirle. La mayor riqueza que nosotros tenemos es poder buscar el auxilio pronto que viene de su trono. El mayor regalo, el mayor tesoro que nosotros tenemos es poder caminar sabiendo que nuestro Señor nos guarda, nos protege, nos inspira y nos llena de su Santo Espíritu. Tal vez el deseo debe ser ese más que por las cosas materiales. Tal vez que de salir de una condición es el deseo de poder decirle, Señor, nosotros queremos agradarte. Nosotros queremos hacer aquello que tú, Señor, tuviste en mente el día en que tú me creaste. Porque nosotros tenemos que entender eso. Estamos aquí en la tierra por cumplir una misión. La misión mía no es igual a la del otro o a la de aquel. Es la misión que Dios ha determinado para mí. Puede ser parecida a la tuya, se puede parecer a la del otro, pero son situaciones diferentes. Y Dios quiere que tú entiendas eso. Nuestra vida debe ser para agradar a Dios. Por eso los seres humanos, la naturaleza nuestra es naturaleza de adoradores. Nosotros fuimos creados con esa condición para adorar. Por eso o adoramos a Dios o adoramos cualquier otra cosa aquí en la tierra. Pero de que adoramos, adoramos. Puedes adorar a tus hijos, a tu esposo, tu casa, tus pertenencias. Puedes, ¿qué te digo? Tus diplomas, tu carrera universitaria. Puedes adorar cualquier cosa. Pero nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y ese es el punto que nosotros debemos entender por encima de ser ricos, por encima de ser pobres. Nosotros debemos comprender que tenemos que vivir y buscar agradar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Por eso es importante que entendamos que el Señor está entretejiendo una nueva conducta. La palabra nos dice que Él nos da y nos ha legado de su Espíritu a nosotros. Y el poder del Espíritu Santo está en que nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar a tener el comportamiento que nosotros necesitamos tener. Es ese comportamiento que Dios quiere que sus hijos puedan tener independientemente de la condición que nosotros estemos viviendo en esta tierra. Independientemente de que seamos pobres o seamos ricos. Lo más importante, lo que nos hace diferente es que somos hijos de Dios. Sabemos que estamos cumpliendo una misión. Y estamos cumpliendo una misión, unas pruebas de tal manera, es porque simplemente aquello es necesario para formar el carácter que yo necesito para poder tener la conducta que Dios quiere que yo tenga. Tú no sabes cómo somos por lo general. Normalmente le pedimos a Dios que nos bendiga muchas cosas, que nos bendiga para esto, que nos bendiga con las cosas que nosotros pensamos que nos hacen felices. El asunto es hasta dónde podemos pensar que nosotros estamos capacitados para poder recibir esa bendición. ¿No será que a veces nosotros podemos recibir una bendición que puede ser más difícil para nosotros? ¿Que puede hacernos la vida un poco más complicada? Y eso es lo que a veces no entendemos. Y Dios quiere que podamos entender, que usted pueda buscar, ¿qué le digo? La petición suprema, la petición mayor para su vida. Dígale, Señor, por encima de todo, por encima de lo que soy, por encima de lo que tengo, por encima de lo que pienso, yo quiero agradarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. En lugar de estar alardeando que tengo mucho, o en lugar de estar llorando que tengo poco. Yo fui creado para que tú me bendigas grandemente. En tercer lugar, debemos aprender a ser responsables con nuestra conducta. Es claro que Dios quiere algo muy especial. Y yo creo que
que hoy nosotros debemos sentirnos como en ese mismo paseo que estaba dando el Señor con todos sus discípulos. Y debemos sentir en este momento que el Señor nos está mirando, levantando los ojos a nosotros, nos está diciendo: pobres y ricos, ¿qué quieres ser tú? ¿Dónde quieres estar? Y entonces tal vez nosotros tenemos que ponernos allí, en sus manos, y poder decirle: Señor, realmente lo que yo quiero ser es un instrumento en tu mano. Me doy cuenta que esta humanidad necesita demasiado trabajo. Me doy cuenta que esta humanidad necesita mucho más de ti. Me doy cuenta, Señor, que tú necesitas multiplicar tu naturaleza en nosotros. Me doy cuenta, Señor, de que tú quieres que yo tenga tu conducta y tu carácter. ¿Qué mejor cosa puedo desear? ¿Qué mejor cosa puedo desear en mi corazón sino simplemente ajustarme a tener la conducta y el carácter de mi Cristo? Porque este mundo lo necesita. No necesitamos esforzarnos mucho. Las noticias están llenas de contradicciones. Las noticias están llenas de guerras. Las noticias están llenas de furores. Las noticias están llenas de situaciones difíciles y que el hombre no puede realmente poder resolverlas de ninguna manera. Nosotros tenemos que pensar qué es lo más valioso. Y Dios quiere, así como estaba ese día con ese paseo con sus discípulos, estaba preguntándoles allí: ¿qué es lo más valioso para ustedes? Pobres, ricos, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Y creo que lo que nosotros necesitamos es aprender a ser responsables por la conducta que el Señor quiere que desarrollemos. Creo que tenemos que aprender a que nosotros podamos ser llenos de amor. Este mundo necesita amor divino. No lo que nosotros llamamos amor. Nosotros más o menos llamamos amor simplemente a aquellas personas que se sienten bien con nosotras. Si esas personas se sienten bien con nosotros y nosotros nos sentimos bien con ellos, decimos que nos amamos. Pero ¿realmente amamos a aquellos que son contradictores? ¿Realmente amamos a aquellos que son difíciles? ¿Realmente amamos a aquellos que tienen ciertas debilidades que no nos gustan a nosotros? Es allí el asunto. Porque el Señor estaba mostrándole: ustedes se van a enfrentar a este tipo de decisiones y de situaciones. Por un lado, los pobres que lloran, que se lamentan y que siempre quieren que les resuelvan muchas cosas. Y por otro lado, los que tienen, que pueden ayudar a los pobres, simplemente no lo van a hacer. Pero ustedes están en la mitad. ¿Qué les toca hacer a ustedes? Y creo que lo que necesitamos es llenar el corazón de amor. Que podamos amar a aquellos que son insensibles y que pueden ayudar a los demás, pero al mismo tiempo tenemos también que amar a aquellos que no tienen nada. Esa es la condición que tiene el cristiano. Y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Te vas a encontrar con personas horribles. Te vas a encontrar con personas que tú realmente pensarías que no quisieras ser como esas personas. Pero en tu corazón tiene que haber amor. Nosotros necesitamos pedirle amor, Señor, porque tú estabas allí y estabas viendo los dos grupos de personas. Estaban allí. Tú las estabas señalando y sabías lo que había en cada uno, pero sin embargo estabas allí mostrándole la salvación. Nosotros necesitamos estar llenos de ese amor para poder llevar la palabra de Dios a toda la tierra, a todo lugar. Y escucha lo que te estoy diciendo, la palabra de Dios. No te estoy diciendo la palabra del hombre. No te estoy diciendo la palabra que a mí me gusta. No te estoy diciendo lo que suene más bonito. Nosotros necesitamos ser liberados del pecado. Y necesitamos poder decirle a las personas que la condición que tenemos en esta tierra es porque nosotros no hemos buscado la solución que es Jesucristo. Nosotros necesitamos ser libertados por Él. Nosotros estamos oprimidos en un carácter que no debemos tener. El Señor quiere liberarnos de ese carácter, de esa condición, de esa naturaleza. Y el único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Esto no es una religión. La gente lo ha convertido en eso, lamentablemente. Esto es la revelación del Dios vivo. Jesucristo es la revelación del Dios vivo para los hombres. La fórmula para poder libertarnos de nuestra condición, de poder quitarnos los yugos y las cadenas, porque tanto pobres como ricos están en la misma condición.
Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos llene de ese amor para poder hablarle a las personas tal cual y como es el asunto. Fíjate que a veces nosotros nos estilizamos en buscar doctrinas que puedan hacer sentir bien a la gente. Entonces le decimos, mira, Dios te va a dar una bendición grande. Entonces inmediatamente nosotros sacamos cuenta, debe ser económica, yo estoy pidiendo una casa, yo estoy cualquier cantidad de cosas. Perfecto, son situaciones que son parte de tus necesidades. Pero la pregunta ¿es lo prioritario en tu vida? Eso es lo que tenemos nosotros que aprender a preguntarnos. Era lo que le estaba enseñando el Señor a sus discípulos. ¿Qué es lo prioritario? Bueno, ellos habían escogido lo prioritario. Caminaban con Jesús. Y cuando tú caminas con Jesús, entonces te das cuenta de la verdad y eres libre ante aquella verdad. Te das cuenta de las condiciones del mundo, te das cuenta qué es lo que debes desear. Ahora comienzas a valorar a las personas y a las cosas en su justa medida. Y eso es lo que Dios quiere a nosotros, enseñarnos. Entiéndelo. Esto no lo vas a aprender en una universidad, no lo vas a aprender con títulos. Solo el Espíritu de Dios te puede ayudar. Por eso necesitamos ser llenos del amor de Dios para que entonces nosotros podamos multiplicar todo lo que el Señor a nosotros nos dé. ¿Me estás comprendiendo? Y Dios quiere que nosotros podamos ayudar a los demás con lo que Él nos da a nosotros. Y de esa manera, entonces el mundo comienza a cambiar. Lamentablemente nosotros no hemos hecho eso. Y estamos todavía pensando en adornar situaciones y lugares y cosas en donde llega la gente para que se siente cómoda un rato. Pero luego salen y siguen siendo la misma cosa. Dios está hablando directamente a su pueblo. Si usted quiere agradar a Dios, dígale que lo llene de amor. Para que entonces pueda hacer la obra de Dios, no a su manera, sino a la manera. Tiene que decirle al Señor que tenemos que pedir entonces que el Señor llene nuestro corazón de esa humildad. Una humildad que pueda colocarnos a nosotros en la responsabilidad de poder mirar a los demás como personas que tienen valía. Y no que simplemente nosotros nos miremos como que somos diferenciados de los demás. Que a veces nos creemos que somos superiores. Amados, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Todos somos pecadores. Y Dios quiere que nosotros podamos mirar. El mayor tesoro que podemos tener es el amor de Dios en nuestro corazón. El mayor tesoro que podemos tener nosotros es poder tener humildad en nuestro corazón. Sin humildad, nosotros no podemos obedecer a Dios. Siempre vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Ese es el gran problema. Tanto de unos como de otros, como de pobres o de ricos. El gran problema es ese. No tenemos esa condición de humildad. La humildad es para poder reconocer que hay un Dios grande y todopoderoso y que nosotros lo necesitamos. Que toda la tierra lo necesita. Y que si nosotros podemos darlo a conocer a esas personas, a cualquier persona, independientemente de su conducta, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que aprender algo. Y es que estar dispuesto a servir a todos para honrar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra no es para sacar pecho. Sabes, yo he conocido personas que, ¿qué te digo? Llevan a cabo ciertas actividades y entonces comienzan a sacar pecho, comienzan a mostrarse que son bienhechores, que están haciendo el bien. Y no hemos entendido que lo que nosotros hacemos es porque Dios lo permite, porque todo viene de Él y para Él. Pero no estamos entendiendo, simplemente pensamos que nosotros somos tan buena gente que podemos hacer las cosas. Yo lo que le quiero decir a usted es que no somos buena gente. Si nosotros hacemos algo bueno, es justamente por la gracia de Dios. Si nosotros nos atendemos al necesitado, es por la gracia de Dios. Debemos darle nosotros gracias, agradecimientos al Señor por usarnos, por convertirnos en instrumentos en sus manos para que nosotros seamos portadores de ese beneficio para esas personas. Nosotros no estamos realmente para tener fama, para poder ser reconocidos porque somos dadivosos con la gente. La palabra dice que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Y creo que lo que está diciendo es que debemos ser prudentes, que debemos nosotros estar dispuestos a honrar al Señor
Y que no lo digamos así como que con ese tono así como que muy religioso. Toda la gloria es para Dios cuando estamos sacando pecho por dentro. Tenemos que aprender a ser honestos. Y Dios quiere que nosotros miremos eso. No se trata de ricos y pobres. Se trata de ser íntegros. Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo que sea íntegro. Un pueblo que entienda que nosotros somos responsables los unos de los otros, independientemente de la cantidad de riquezas que podamos tener. Que tenemos un Dios grande y maravilloso que nos ama a todos y que cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra y que tenemos que ayudarnos en esos propósitos para que el uno lo pueda cumplir y también el otro lo pueda cumplir y también nosotros lo podamos cumplir. Es cuestión de abrirnos en qué estamos enfocados. Tenemos que enfocarnos en una responsabilidad que tenemos de vida. Si el Señor está hablando que hay una condición final, lo que quiere decir es que cuando vamos a llegar allá, si es que llegamos, entonces tenemos que dar cuenta. Porque lo que nos vaya a llevar allá es justamente la conducta. Es justamente el comportamiento que nosotros estamos teniendo, oye bien, como hijos de Dios. Míralo, por ejemplo, en tu casa. Tenemos hijos. Hay hijos que son buenos. Hay hijos que son malos. Hay hijos que son regulares. Y esa es la realidad. Y es la realidad que se va a dar justamente. Dentro del reino de los cielos, exactamente Dios tiene hijos buenos, malos y regulares. La pregunta es, ¿a qué aspiras tú? ¿Cuál es la aspiración que tú tienes? ¿Cuál es el enfoque que tú tienes? ¿Estás enfocado en tu pobreza? ¿O estás enfocado en tu riqueza? ¿O estás enfocado en el Dios Todopoderoso que tiene para ti una tarea que debes cumplir y para la cual te tienes que preparar? Así como el Señor estaba preparando ese día a sus discípulos, exactamente Él está preparándote a ti. Él está trabajando contigo diariamente. Las cosas que te pasan a ti no son casualidades. Las cosas que te pasan a ti son necesarias. Lo que tienes que aprender es a ver más allá de lo que te está pasando. Hoy, por ejemplo, estuve hablando con una persona que tiene un padecimiento en unos riñones y estábamos orando y me estaba hablando porque me dijo que estaba muy llena de temores, estaba llena de miedos porque había sentido un dolor muy fuerte y ella piensa que es normal que si ella tiene un problema, una afectación de riñones, un dolor es normal. Si tiene un dolor, pues acá a los lados pues de la cintura, a la pelvis, entonces es normal. Sin embargo, ese dolor la lleva a la clínica y le hacen unos estudios y comienzan a ver que no eran riñones, sino que eran otras cosas. Tal vez nosotros podemos pensar y decir, pero ¿cómo es posible? ¿Qué suerte tan contraria, tan mala tiene esa persona? Porque no solamente tiene un padecimiento, sino que ahora le aparecen otras cosas. Si nosotros miramos bien, tenemos que decir, Señor, gracias porque a través de ese dolor y esta circunstancia están detectando algo que puede ser mucho peor que lo anterior que tenía. ¿Sabes? Dios utiliza cosas en nuestra vida para que podamos crecer, para que podamos madurar y sobre todo para que podamos ver su mano sobre nosotros. Tú eres un barro que está en la mano de Dios y Él quiere moldearte. El asunto está en que nosotros aceptemos que Él comience a moldearnos. Y no se trata que nos dé un moldeamiento religioso, eso es absurdo. Dios quiere moldearte como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, para que tengas la conducta que debe tener un hombre de Dios, para que tengas la conducta que debe tener una mujer de Dios. Por eso debemos estar dispuestos a honrar a Dios. Es poder decirle, Señor, yo necesito que tú me prepares. Yo necesito que tú me formes, porque yo todo lo que quiero hacer en esta tierra es para agradarte. Independientemente si soy pobre o soy rico, lo que yo necesito es tener un carácter y una conducta que pueda servirte porque yo quiero verme al final contigo. En cuarto lugar, escúchame bien, lo que Dios quiere, todo este proceso y lo que estaba llevando a sus discípulos era que cambiaran la estructura de sus pensamientos para ser valiosos aquí en la tierra.
¿Quieres ser valioso? ¿En qué te vas a enfocar? Si nosotros queremos ser valiosos y queremos enfocarnos en lo bueno, en lo que realmente da buen nombre a nosotros, pero da gloria a Dios, tenemos que enfocarnos en que Dios nos dé de su Espíritu. Nosotros no podemos hacer el bien si Dios no está con nosotros. Créame que no lo va a poder hacer. Usted podrá hacer algo que puede beneficiar a alguien, pero detrás de eso usted está buscando un beneficio para usted. Somos así. Nosotros tenemos que buscar y pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu y que nos ayude a ver las cosas que tenemos que ver, las necesidades con los ojos tuyos. ¿Sabes? No se trata de cuánto tengas. Se trata de cuánta disposición tú tienes para hacer el bien. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Es tu disposición para hacer el bien. Estás dispuesto a hacer el bien. Entonces nosotros necesitamos del Espíritu de Dios, que es el único que puede guiarnos y darnos esa condición de poder hacer el bien, porque tú y yo, en nuestra naturaleza, no podemos hacerlo. O nos quejamos o nos sentimos superiores a los demás, porque tenemos todo. Y el otro se queja porque no tiene nada. Y entonces el otro dice, pero ¿cómo voy a hacer el bien si yo no tengo ni para mí? ¿Me estás comprendiendo? No depende de ti. Depende siempre del poder de Dios. No se trata de que tú creas en Dios. Se trata de que tú le creas siempre a Dios en tu vida. Y es lo que Él quiere, que tú abras los ojos. El Señor estaba caminando con sus discípulos. ¿Por qué pasó 3 años y medio caminando con ellos? Él quería que ellos se dieran cuenta cuál era la naturaleza humana, cómo somos nosotros y cómo deben ser ellos. Es lo mismo que Él está haciendo hoy con nosotros, formando un carácter, formando una conducta, para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Cuando yo veo esa necesidad de un carácter, entonces yo le estoy pidiendo que el Señor forme mi vida, porque yo quiero ser un instrumento en su mano, para poder hacer su voluntad aquí en esta tierra, para poder hacer el mayor bien posible en esta tierra. Entonces necesito pedir lo más valioso. Yo no necesito riquezas. Yo necesito el poder del Espíritu de Dios en mí, porque las riquezas les pertenecen a Él. Todo el oro y la plata de este mundo le pertenecen al Señor. Entonces no se trata de que yo haga las cosas como yo creo que deben ser. No se trata de que yo le dé pan al hambriento, pero no le dé la palabra de Dios al hambriento espiritual. ¿Me estás comprendiendo? A veces nos vamos a los extremos y entonces decimos lo que necesita esta gente es comida y los engordamos para el diablo. No te quiero decir de que no los ayudemos en eso. Tenemos que mirar a lo más importante con ellos, junto con ellos. La ayuda material es buena, pero sin la ayuda espiritual no sirve de nada. Tenemos que unir las dos cosas, sabiendo que estamos glorificando a Dios Todopoderoso, sabiendo que estamos yendo donde Él nos está llevando, que está saliendo lo que Él ha puesto en nosotros. Por eso tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo y aprender que cada condición humana justamente es una prueba distinta. Yo no puedo estar imitando a uno o al otro. Yo tengo que pedirle, Señor, haz tu obra en mí. Y que todo lo que tú has puesto allí dentro de mí, cuando estaba en el vientre de mi madre, que colocaste cada cosa sin que faltara ninguna, ahora puedan activarse para que yo pueda cumplir aquello para lo cual tú me has creado. Independientemente de quién soy, mi enfoque está en ti. No me siento pobre, no me siento como los ricos, pero soy el hombre más afortunado y más lleno de bendición y gracia, porque estoy en las manos del Señor. Tal vez ese día el Señor quería decirle a todas estas personas que estaban con Él, poder decirle, las cosas aquí son transitorias. Tenemos que mirar cómo gastamos los días. Tenemos que mirar cómo estamos viviendo. Tenemos que aprender a amar, aun cuando amando más, a nosotros nos amen menos. Así decía el apóstol Pablo, aun cuando amando más, seamos amados menos. Hoy lo que nosotros necesitamos
es poder decirle, Señor, independientemente de que tengamos pobrezas o independientemente de que tengamos riquezas, no estamos enfocados ni en lo uno ni en lo otro. Estamos enfocados en ti, Señor, porque de ti viene el poder, viene la gracia, viene la bendición, viene la unción, viene la guía, viene todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra. Creo que la pregunta relevante en este momento para ti es, ¿en qué estás enfocado? ¿Y realmente en qué estás enfocado? Porque el bien hay que hacerlo bien. Y la única manera de hacer el bien bien es hacerlo de la mano de Dios. Él te dirá cómo, cuándo, dónde, a quiénes, hasta dónde. Él dirá eso. No en tu manera, no en tu forma, no en lo que tú piensas, no en lo que tú creas. Esa es la manera de Dios. Ese día los discípulos estaban aprendiendo una gran lección. Si no dependemos de Dios, tanto la tristeza de la pobreza como la alegría de las riquezas nos van a desviar del verdadero enfoque que debemos tener. Como conclusión, mis amados, tu relación con Dios y tu carácter son las dos únicas cosas que te vas a llevar a la eternidad. Todas las riquezas se quedan. Y aún lo poco que tengas de tu pobreza también se queda. Lo único que te vas a llevar a la eternidad es justamente cómo te has relacionado con Dios y el carácter que Él ha formado contigo. Eso es lo importante. Eso es lo que debes buscar. Eso es lo que debes pedir. Señor, yo quiero tener una relación amplia y generosa contigo y te pido por favor que tú formes mi carácter para poder tener la conducta que tú quieres que yo tenga en esta tierra. Te invito por favor para que te unas en oración conmigo. Padre bueno, Padre de paz, Dios de victoria y de poder, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este mensaje que nos has dado. Enséñanos, Señor, que podamos estar llenos de amor, que tengamos humildad uno con los otros, que tengamos ese don de servirnos, Señor, como tú, Señor, lo has pedido. Enséñanos hoy a caminar como tú quieres que caminemos. Quiero pedirte que ayudes a mis hermanos, que tú los bendigas, que abras los cielos, que sea sobre nosotros tu gracia. No te pedimos oro, no te pedimos plata, porque tú sabes bien, Señor, todo lo que necesitamos. Y tú tienes cuidado de nosotros, porque si cuidas las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros? Así que no te pedimos eso. Más bien te pedimos, Señor, que tú moldees nuestra vida. Que hagas en nosotros o de nosotros la persona que tú quieres que seamos. Que formes nuestro carácter. Que nos ayudes, Señor, a ser parte de tus soluciones en esta tierra y no parte de los problemas que hay en esta tierra. Señor, que podamos tener integridad para hacer las cosas. Que podamos tener sensibilidad para poder extender la mano. No queremos un corazón indiferente. Queremos un corazón como el tuyo. Un corazón que ama. Un corazón que tiene misericordia. Un corazón lleno de bondad. Un corazón que le duelen las circunstancias de los demás, ricos o pobres. Señor, que podamos compartir tu palabra con toda integridad y con todo nuestro corazón. Porque al final, tu palabra dice que pondrás a las ovejas a tu derecha y los cabritos a la izquierda. Y los cabritos estarán allí porque tú tuviste hambre y no te dieron de comer. No te dieron a comer del bocado de la palabra de Dios, ni te dieron a comer, Señor, del alimento que necesitabas. En tus manos estamos, Jesús. En tus manos estoy junto con mis hermanos. Te pido por favor que tú los bendigas, que esta bendición rodee toda la tierra, Señor.
Lo decimos porque las bendiciones provienen de ti. Nosotros bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bendecimos a todo el mundo, Señor, a toda la tierra, para la gloria de tu nombre, porque tuya es toda la tierra. Gracias te doy, mi Señor, por este día. Bendice los hogares, bendice, Padre mío, a aquellas personas en conflicto y guárdalos. Que estén llenos de tu amor y de tu paz, para que todo conflicto sea resuelto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, mi Señor, por mis hermanos, y bendícelos en Cristo Jesús. Y unánime juntos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, decimos amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos, por la atención prestada. Le pido al Señor que te guarde, que te bendiga, y te pido un favor en servicio del Señor. Comparte este mensaje con tus amistades, con los amigos, en las redes sociales, para que la gloria de Dios aumente sobre la faz de la tierra. Gracias te doy y le pido al Señor que te guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy. Hasta siempre. Bendiciones y hasta el próximo domingo. Un abrazo.